15 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos agitando el avispero por el 90.5 del dial. Y en este momento, como bien lo anunciaba el separador, estamos en momento de entrevista, en esta oportunidad con Mauro Millán, quien es lonco de la comunidad Pillán Mahuiza, y vamos a conversar sobre el trabún de comunidades mapuche tehuelche y organizaciones sociales que se realizó el pasado 5, 6 y 7 de noviembre en Cuesta del Ternero. Le vamos a dar la bienvenida a Mauro. Buen día, ¿cómo estás, Mari? Mari Langien, Mari Pupeñi, Pulangien, Buenía Nay, Papá Yengun, Chacha Yengun, Fachanto Maita, Melen Inche, Taguaria Meu, Puilopche Guaria, Nenta, Iñeque Dungun Epiam, Pincar un Epiam, Chayanta, Chayan Mapur Gumuten. Bueno, saludo a la gente, quería, contarles de las novedades que han surgido durante todos estos días. Y agradezco la oportunidad del espacio para hacerlo, ¿no? Pelei la mien, Mangele come pelei mi, memoria com tami puche, tami mapumu. Como bien decía usted, hubo un futa traún ya hace varios días ahí en Cuesta del Ternero, en donde estuvieron Lofche y Pulamien de lo que ahora se conoce como Río Negro y como Chubut, ¿no? Desde ese traún salió un Zoom, salió un comunicado bastante extenso en donde se puntualizan sobre varios temas, y queríamos preguntarle a usted cómo estuvo ese traún por un lado, pero por el otro lado, cómo está la situación hoy en toda esa zona que si bien no queda lejos, pero tampoco queda tan cerca de aquí del sur de Neuquén, donde estamos nosotras. Solemos solamente ver por las noticias cierta información, pero ¿cuál es la realidad concreta allí en el territorio? Pelei también, bueno, sí, con todo el esfuerzo que implica llevar adelante un traún donde vino gente de Neuquén, de Río Negro, Chubut inclusive de Chubut al sur, Comodoro Rivadavia. El esfuerzo que implica eso, ¿no? Juntarse en trabún, en parlamento, autónomo decimos, porque son espacios que se crea con la voluntad de las propias comunidades, sin agenda previa, que eso es muy importante. No tener una agenda previa, sino abrir la agenda a partir del trabún en sí mismo. Eso es lo particular de un trabún autónomo, ¿sí? Y esto se concretó de esa manera. Por supuesto que se habló mucho sobre lo que está pasando puntualmente en Cuesta del Ternero, en este proceso de recuperación que está llevando adelante el Lofque Quencheu, que es una acción constante que está en pleno desarrollo porque la gente se mantiene en el lugar, ¿no? Y se está en una situación compleja en el sentido de que el propio Estado mantiene el Estado provincial mantiene la idea de seguir militarizando el lugar, y las medidas planteadas por el aparato judicial de cercenar la posibilidad de que se acceda al lugar por parte de otros miembros de la comunidad y de parte del pueblo mapuche tehuelche, y que haya una nula posibilidad de diálogo, ¿sí? Eso se mantiene por parte, digamos, del gobierno de Río Negro. Uh-huh. Por parte de nosotros sigue intacta la voluntad de acompañar y ser parte de este proceso de recuperación, y conscientes de que se está atravesando una realidad compleja a nivel territorial, con la postura que está teniendo un sector que es mínimo, decimos, que es la sociedad, mínimo, pero que concentra un gran poder económico, político y judicial, que reúne a personajes que están vinculados a la sociedad rural, a las cámaras de comercio, al turismo industrial. Bueno, sabemos que hay una resistencia de parte de estos grupos minoritarios, y que a su vez están intentando llevar un mensaje de sentido común al resto de la sociedad, ¿no? Como que el resto de la sociedad viva lo mismo que están viviendo ellos, de generar un discurso de violencia, intolerancia, supremacismo y racismo. Bueno, todo eso se analizó. Con respecto a esto puntualmente que está pasando ahí en el Lofque Quencheu, hubo resoluciones, claramente que hay resoluciones que no lo podemos hacer público, uh-huh. ¿Sí? Pero se
sepan de que esas resoluciones tienen que ver con afianzar este proceso de lucha que hay. Uno de los principales declaración que hubo es que vamos a seguir recuperando territorio. Eso no se va a claudicar y no vamos a ceder un centímetro de territorio. Es como una voluntad que se materializa en la dinámica y en esta situación que se está generando producto de lo que estamos viviendo de conjugar, digamos, y afianzar la resistencia en los territorios. Me pareció muy importante de que hubo una concurrencia generacional muy interesante, ¿no? De que hayan ancianos, ancianas, adultos, jóvenes, y niños. O sea, me parece que ahí se conjuga lo que significa el pueblo mapuche tehuelche con esta participación, ¿no? Con estas características y tan variadas, porque vino gente de comunidades que decimos nosotros históricas, como por ejemplo Vuelta al Río, Nahuelpan, el boquete Nahuelpan ahí en cercanías de Esquel, y los que se han conformado hace muy poco. Me parece que el debate con esas características deja plasmado, digamos, de que hay una multiplicidad de expresiones que nos podemos juntar a discutir. Lamien, y como bien decía, hubo tantas comunidades con realidades y con conflictos también específicos. Digo, el LOF Nahuelpan, o lo que se conoce como Volquete Nahuelpan, planteando la situación del avance de un basural a cielo abierto. La LOF Cayunao también denunciando el asedio por parte de empresarios cataríes. Estoy leyendo un poco el apunte que está en el comunicado que ustedes elaboraron en ese traún. Francisco Monsalve, Puerto Patria del Hoyo, Chubut, la arbitrariedad y el racismo de la dirección de bosques, es decir, el Estado, pero también hay como un componente muy fuerte de empresarios y de empresarios además también extranjeros, ¿no? Como en esto de lo que siempre se habla de la extranjerización de la tierra, entendemos que ustedes tienen experiencia también allí en Río Negro y Chubut, en estas resistencias que no son solamente con instituciones del Estado, o no son peleas solamente con el Estado, sino con un montón de empresarios y empresarias que se fueron apropiando del territorio de manera ilegal y que hoy tienen fuertemente instalado como capitales no solo criollos argentinos, sino también extranjeros. Sí, se están instalando con un criterio geopolítico certero, ¿no? Digo, quien maneja hoy el recurso del agua a nivel planetario está manejando un recurso que es vital. Parece una obviedad para mucha gente que abre la camilla y que se sirve del agua libremente, pero si supiese que, por ejemplo, en gran parte del Puelmapu o Patagonia, como se lo denomina, hay una emergencia hídrica, ¿sí? Porque ya los inviernos no son como los inviernos de antes, no tan antes, pero ha cambiado rotundamente el clima. Entonces, cuando vemos que hay empresarios megamillonarios, porque ya no son simplemente ricos, son megamillonarios como los cataríes, como Benetton, que se apropian de nacientes de los ríos, digamos, eso debería advertir a toda la sociedad, no solo al pueblo mapuche. Sin embargo, el relato del pueblo mapuche es tratado es impedido de que llegue a los oídos de la gente de la sociedad civil. O si llega tergiversado o ha hecho una caricatura. Pero sin embargo estamos luchando por esas nacientes para que no queden bajo el control de estos extranjeros, que evidentemente lo controlan para generar grandes negocios, ¿no? Luchamos, por ejemplo, en Miloche. Están hablando de un acueducto que quieren sacarlo del río Corcovado y llevárselo para Comodoro. Y sabemos que por experiencia no es para mejorarle la calidad de vida a la gente que vive en los barrios, es para seguir alimentando el tema del fracking, para seguir alimentando el tema de la minería. Es claramente, ni siquiera es una hipótesis, es algo que lamentablemente ya está sucediendo y ustedes lo están viviendo, por ejemplo, en Neuquén, con el fracking. Entonces, digamos, es un relato que debería tener, sí, en este caso un sentido común con el resto de la sociedad, pero evidentemente es censurado,
es filtrado, como decía recién, se hace una caricatura, o se echa mano a episodios y traen permanentemente la idea de que es un grupo aislado de gente que es intolerante, que no sé. Pero la verdad es que el pueblo mapuche es esto que dije al comienzo. El pueblo mapuche es una diversidad, no solo generacional, sino también inclusive de pensamientos, porque el pueblo mapuche tiene una amplitud en esa idea de analizar el contexto, pero que sin embargo nos juntamos, discutimos y sacamos ideas. En este caso, con respecto a lo que pasa en el Los Cayurau, por ejemplo, estamos ahí acompañando. Han venido varias comunidades a acompañar y se está haciendo todo lo posible para que ese territorio no sea nuevamente despojado. No queremos que ni un centímetro de territorio se nos vuelva a despojar. Ese es el primer principio básico que tenemos en estos Chaún. No permitir. Y no sé qué herramientas, ¿no? Pero digamos, hay herramientas que son muy tibias, como a veces frías, como algunas leyes, que también son resistidas por la oligarquía, por la sociedad rural. Pero digamos que si se agotan las herramientas que, entre comillas, el Estado plantea de cumplir con esas normativas estatales, tenemos que tomar conciencia que nos queda nuestra propia convicción, nuestro cuerpo, para impedir cualquier tipo de desalojo. Eso tiene que ser así. De hecho, lo expresaron en el Parlamento y a mí me emociona escuchar a ancianos decir eso, porque uno conoce la fortaleza de los jóvenes que lo plantean así, pero escuchar a un anciano, una anciana decir, bueno, si nos toca dar la vida, lo daremos, y a mí eso me emociona hasta los huesos. Me parece muy interesante este relato. Queríamos conversar con usted porque muchas veces la gente desconoce esta realidad que tenemos como pueblo, la diversidad, pero también la cantidad de acciones de resistencia que existen a lo largo y ancho del Gualmapu, y específicamente me gustaría que usted pueda contarnos, la LOF de la que usted es parte hoy quedó en lo que llaman la provincia de Chubut, pero poder pensar la provincia de Chubut y de Río Negro con características políticas, históricas muy distintas, por ejemplo, la provincia de Neuquén, que es la que nosotras habitamos, o donde hemos quedado en este tiempo, porque siempre se habla también o se piensa que la realidad de todas las comunidades es igual, pero Chubut viene de una fuerte persecución. Recordemos que no hace tanto tiempo atrás se evidenciaron investigaciones específicas a miembros del pueblo mapuche, a personas que estaban agrupadas en asambleas ambientales o socioambientales. Los gobiernos de Chubut nunca fueron gobiernos de diálogo, y los de Río Negro claramente, con Arabela Carreras y todas sus declaraciones, está demostrando que no lo que ellos buscan no es el diálogo, justamente. Sí, a ver, empezando por ejemplo con lo que significa de que un gobierno trace o plantee una política persecutoria. Los efectos son tremendos y nadie se va a hacer cargo. Por ejemplo, lo que pasó en Chubut con el tema minero, lo que está pasando con el tema minero. Cuando echa mano el Estado del espionaje ilegal, estamos prácticamente a merced, ¿sí?, de que cualquier situación que pueda pasar, quedamos interpelados y perseguidos por un Estado, ¿no?, que flexibiliza toda esa maquinaria, digamos, de persecución. O cuando una jueza, una gobernadora que con el dedo apunta a un pueblo y le dice que presumen que son terroristas, como ha dicho la gobernadora de Río Negro, las consecuencias son gravísimas, ¿no? Yo siempre trazo este paralelismo. En el Estado argentino hace 38 años que se recuperó la democracia. Pero los daños colaterales se viven hasta el día de hoy, porque todavía están apareciendo nietos que fueron apropiados de un gobierno de dictadura que con el dedo señalaba quién era terrorista y quién no. Y las consecuencias, después de casi 4 décadas, se siguen viviendo. Imagínense ustedes ahora, en plena democracia, que una gobernadora le parezca, sin tener pruebas, porque todo el tiempo dice es la gente mapuche, es una porción del poder. Bueno, demuéstrenlo. No pueden juzgarnos mediáticamente tan fácil
y que los daños después lo tengamos que amortiguar solo los mapuches tehuelches. En Chubut, el espionaje que se hizo por el tema minero, en aquel momento, involucró a gran parte de mi familia. De hecho, me involucró a mí también. ¿Y quién da respuesta a eso? Aparecimos en informes, inclusive hasta en el informe que hizo la impresentable Patricia Bullrich, en el informe RAM, aparece también parte de mi familia. Y sin embargo, no pudieron demostrar absolutamente nada. No solo mi familia, muchas comunidades de Chubut, que fueron involucradas en más de 150 hechos de vandalismo, pero en ninguno se pudo demostrar el vínculo que tenían estos supuestos vandalismos con el pueblo mapuche tehuelche. Ahora, ¿quién se hace cargo de eso? O sea, si yo denuncio eso, evidentemente va a quedar en un absoluto abandono o cajoneado cualquier denuncia que hagamos. Por eso digo, insisto en esto, tenemos que fortalecer el proceso de unidad del pueblo mapuche, dejar los logos por un momento, ¿no? Yo entiendo que hay formas de organizarse, de organización, que algunas se transforman en demasiado orgánicas, pero ante esta situación, ante esta embestida del poder hacia el pueblo mapuche tehuelche, tenemos que responder con unidad, ¿sí? Con una unidad, repito, sin ningún tipo de logo que interponga ese proceso de unidad. Lamien, le agradecemos su palabra, también este tiempo, y esperamos seguir en contacto para, de alguna manera también, que el aire de las radios sean parte de generar o de acompañar estos procesos de lucha, de resistencia, pero sobre todo de construcción de la unidad. Peumangele kume, Feleimun pu Lamien, Nehuentu Leain, Com Inchin, Peumangele, Peucayal Lamien, Lemoria Com Tamipuche. Feleiman Ganyen Kasai, Lemoria Pipaimita Mipuche. Bueno, saludo a toda la gente que está escuchando la radio. Es un tema que es importante debatirlo, profundizarlo, porque no es solo una cuestión perimetral el conflicto que tiene hoy el Estado con el pueblo mapuche tehuelche, mucho más profundo, pero también hay alternativas, y hay el pueblo mapuche tehuelche le está demostrando a la sociedad civil que hay otros caminos, ¿no? Que no solo hay caminos que nos dejan a un costado en la miseria, en la pobreza, que todos tenemos la capacidad para diseñar el futuro que queremos. Les mando un abrazo grande, Pupen y Pulanguien, y gracias por el espacio. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.